Hoy tenemos una enseñanza del Señor muy importante para cada uno de nosotros. El Señor nos quiere mostrar claramente qué es lo que todas las personas anhelan. Todos quieren tener vida eterna. Todos quieren tener vida eterna. Sean perversos, sean hechiceros, sean idólatras, sean religiosos, todos quieren, pero no saben cómo. Todos quieren tener vida eterna. Lamentablemente, las personas que no conocen al Señor, que no conocen a Jesús, al decir no conocen, significa que no creen en Jesús, que no confían en Jesús y que no obedecen. Que no obedecen lo que Jesús, Dios Todopoderoso, ha ordenado. Todas las personas, pero quieren tener lo que algún día escucharon. Dijeron, vamos a tener vida eterna. Todos quieren tener vida eterna. Pero no saben el cómo. Entonces, estos los relacionan con las acciones terrenales. Es decir, yo quiero tener la vida eterna, entonces los relaciono como es la actividad aquí en esta tierra. Cómo uno llega a ser exitoso, así también yo puedo llegar a tener vida eterna. Los relacionan con las acciones terrenales. Es decir, aquel que vence, el millonario o el que tiene éxito, ese es el mejor en la tierra. De la misma manera, lo quieren relacionar. Entonces voy a ser exitoso, voy a tener riquezas y voy a tener fama. Entonces, de la misma manera voy a tener yo o voy a alcanzar la vida eterna. Pero es muy importante lo que Dios Todopoderoso nos enseña en el libro de Mateo, en el capítulo 19, que también lo puede ver en algunos de los otros evangelios, como en Marcos capítulo 10. Pero nosotros vamos a tocar Mateo capítulo 19, desde el versículo 16 hasta el versículo 29. Usted debe entender y comprender que nosotros leemos, estudiamos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569. La primera Biblia traducida del hebreo al español. De forma completa, los 66 libros más otros deuterocanónicos más. Muy bien. ¿Qué nos dice en Mateo capítulo 19, versículo 16? Y he aquí uno llegándose le dijo, maestro bueno. Vamos a empezar a hablar por cada punto importante y vamos a estar dando la explicación. Dice claramente aquí, uno llegándose le dijo. En el capítulo 19 de Mateo, Dios Todopoderoso estaba enseñando lo que era el divorcio. Ya estaba enseñando que rechaza el divorcio. Estaba enseñando que el divorcio es la dureza del corazón del ser humano, sea varón o sea mujer. Luego también estaba señalando que los niños vengan a mí. Dejen que los niños vengan a mí.
decir, en este capítulo, en Mateo capítulo 19, son temas separados, pero de gran importancia. Y el último es este tema, que viene uno y se le acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno. Aquí nos enseña la palabra del Señor cómo uno se expresa cuando conoce al Dios Todopoderoso y cuando uno no conoce al Dios Todopoderoso. Aquí hay una persona que no conoce a Dios Todopoderoso y le dice, Maestro bueno. Al decir maestro, es una palabra, como decir, un sabio, un conocedor, un inteligente, un sobresaliente de toda la humanidad, por decir. Luego le hace la pregunta. Vamos a hablar después la palabra bueno. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Miren, hermano. Dice, ¿qué bien haré? Está diciendo obras. ¿Qué obra buena puedo hacer? ¿O qué tengo que hacer para que yo tenga la vida eterna? Y todos se preguntan de esa misma manera. Dicen, ¿qué puedo hacer yo para tener la vida eterna? Es decir, la palabra es hacerlo. En otras palabras, hermano, hermana, aquellos que conocen la palabra de Dios, bien claramente estoy hablando, aquellos que estudian la palabra de Dios, tienen un lenguaje ya establecido. Mientras que aquellos que no creen o no estudian la palabra de Dios, ni siquiera la lean, o si la leen, interpretan para sí mismos, tienen otro tipo de lenguaje. Este aquí nos está mostrando como una persona que no conoce al Señor, le dice, ¿qué puedo hacer yo para tener la vida eterna? Él está hablando de hacer, de obrar. No está hablando de creer, de confiar. Está haciendo de obrar. Es decir, lo relaciona con todas las actividades que se realizan aquí en esta tierra. En esta tierra, a uno le dicen, tú eres exitoso. ¿Por qué? Porque ha obrado, ha luchado, se ha esforzado, se ha sacrificado, ha llegado a lo que llega a tener. Negocio grande o lo que sea, o aquellos que se dedican a la fama o cualquier otra cosa llegaron a ser famosos. Entonces dicen, llegaron, se sacrificó, se amaneció, llegó a tener fama, llegó a la cúspide, a lo máximo, a la altura máxima. Esta persona era esa, relacionaba todas las cosas en esta tierra, queriendo relacionar lo que está en los cielos. Es decir, en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué haré para tener vida eterna? Jesús, por misericordia, nos respondió que no existe un maestro bueno. Bien claramente. Porque él empezó con decirle, maestro bueno, no le dijo Dios, no le dijo Señor, no le dijo algo que pueda definir que Jesús es Dios. Solamente este hombre estaba viéndolo a Jesús como cualquier otra persona. Lo estaba viendo como una persona que es un maestro, es un sabio, es decir, es un ser humano común y corriente. Es un ser humano que tiene mamá, ha venido de una madre.
Es un ser humano que nació. De esa manera lo estaba viendo a Jesús, esta persona. Que era un conocedor de las Escrituras. Entonces, la palabra maestro no determina que es Dios. Es decir, a Jesús no le dijo Dios, ni le dijo Señor, le dijo maestro, le dijo rabí. ¿Qué nos dice en el verso 17? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Hito, no lo quería avergonzar. Dios Todopoderoso sabe las intenciones de tu corazón. Sabe cómo te estás acercando a Jesús. Sabe que cómo te quiere, qué es lo que quieres pedirle. Y sabe perfectamente que no crees en Jesús. Esas son estas personas que no conocen al Señor, pero hablan de Jesús con su lenguaje terrenal. Ellos piensan que hablar de Jesús o hablar con Jesús con un lenguaje terrenal, ellos piensan que están cerca de Jesús, y no es así. Miren lo que les dice el Señor. No les respondió Jesús a esta persona, ¿por qué me has dicho maestro? Le dijo lo otro, bueno. ¿Por qué me dices bueno? Primero le estaba diciendo Jesús a esta persona, le estaba diciendo, ¿por qué me has dicho bueno? Si tú no me reconoces como Dios. Por eso Dios le dice, ninguno es bueno, sino uno. Es a saber, Dios. Bien claramente, Él estaba diciendo, Dios es bueno. Así son de siempre. Dios es bueno. Es lo que estaba diciendo Jesús. Y yo soy bueno. Jesús le estaba diciendo eso. Yo soy bueno, yo soy Dios. Y si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Dios Todopoderoso, es decir, Jesús, tenía la intención de contestar al hombre basado en los mismos términos con que él interrogaba. Los términos de buenas obras. Él demostraría que él en realidad no podía alcanzar la vida eterna guardando los mandamientos. Esto es, buenas obras. Claramente, Dios Todopoderoso le estaba queriendo enseñar a esta persona que él no estaba guardando los mandamientos. Y si él estaba diciendo, ¿qué haré? ¿Qué cosa buena debo hacer? Le estaba diciendo, si los mandamientos, que son obras buenas, tú tampoco no lo estás cumpliendo. Tú no lo estás cumpliendo. En otras palabras, todo aquel que se justifica utilizando la palabra de Dios, pero no la cumple y no cree en la palabra de Dios, su justificación lo lleva al lago de fuego por sí solo. En este mundo muchos se justifican y avanzan rápidamente a su perdición. Mira, hermano.
La persona cuando no conoce la palabra de Dios, cuando no estudia la palabra de Dios, porque a nivel mundial todos conocen la palabra de Dios, que lo llaman Biblia. Todas las personas conocen. Unos los tienen en sus casas que nunca lo abren, ni siquiera lo ojean. Entonces, las personas, cuando empiezan a hablar de la palabra del Señor, sin conocer, cometen errores. Por eso, en Mateo capítulo 19, versículo 18 al 19, dice, esta persona que no conoce a Dios, dice claramente, ¿cuáles mandamientos? ¿No? ¿Cuáles los debo cumplir? Miren, hermanos, es una pregunta que el incrédulo, cuando lo hace, empieza a entrar a las ridiculez, pero no a las ridiculez, digamos, terrenal, sino al desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos que debo cumplir? Miren, hermanos, Jesús aquí les dice cosas muy importantes que Él ha pecado. Primero le dice, no matarás. Luego le dice, no adulterarás. Luego le dice, no hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Miren, son 5 mandamientos que le señala el Señor. Solamente 5. De lo que Él incumple. Es decir, el incrédulo incumple. Muchas veces puede decir, yo no he matado. Ha matado. Muchas veces puede decir, no he adulterado. Tal vez ha adulterado. Muchas veces puede decir, no he hurtado. Ha hurtado. Es decir, todos los mandamientos, los 5 mandamientos que Dios le dijo, Él estaba ya con la boca llena para decir he cumplido. Es decir, estaba queriendo justificarse, diciendo, no soy pecador y yo he cumplido esos mandamientos. Por eso Jesús bien claramente le ha señalado a él, de forma indirecta, que no solamente los mandamientos eran 10. Los mandamientos son desde Génesis hasta Revelaciones. Eran muchos los mandamientos. Pero él, queriendo conducir este cumplido, por si acaso de los 10, he cumplido 5, mintiendo, porque ha incumplido más bien los 5. Entonces Dios Todopoderoso le dice al final del verso 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al decir amarás a tu prójimo como a ti mismo, salió de ese esquema. Le estaba explicando al incrédulo, decir, oye, tú, no solamente son 10 los mandamientos. Y tú has incumplido 5. Y has incumplido el segundo mandamiento grande que está establecido en la palabra de Dios. Y lo lleva a Levítico capítulo 19, versículo 18.
lo llevó de forma inmediata a Levítico capítulo 19, versículo 18, donde dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso con tanto amor habla al incrédulo. Dios Todopoderoso no lo ataca de forma directa. Dios Todopoderoso le quiere mostrar al incrédulo la forma de equivocado que está. Está equivocado. Pero le dice el joven en el verso 20, ¿qué le dice? Todo esto guardé desde mi juventud. Miren, hermanos, el incrédulo eso hace. ¿Quiere tener la vida eterna? ¿Quiere entrar al cielo, como ellos lo llaman? Es decir, quiere entrar al reino de Dios. Y justifican algo que ellos mismos han pecado. Esta persona que estamos viendo en el capítulo 19 de Mateo, claramente era un incrédulo al 100%, considerándose que lo que ha logrado, entre comillas, en la tierra, también lo puede lograr en el reino de los cielos. Así él lo consideraba. Por eso Dios le dice claramente lo que él ha incumplido. No matarás, no robarás, no adulterarás. Honra a padre y madre. Es decir, él no ha cumplido eso. Pero él lo dice, he cumplido. Muchos, hermano, muchos que hablan de Jesús sin conocer la palabra de Dios, se autojustifican. Empiezan que son conocedores y pueden decir, yo amo a mi prójimo, yo amo a Dios. Y en ningún momento aman a Dios y menos aún aman a su prójimo. Dios Todopoderoso solamente habló del prójimo. Lo que este incrédulo estaba incumpliendo. En otras palabras, Dios Todopoderoso estaba señalando que el incrédulo no ama a Dios y tampoco ama al prójimo. Es decir, a su prójimo no ama. No ama a Dios y no ama a su prójimo. Pero él dice, he cumplido esos mandamientos. Y todavía añade que lo ha guardado desde su juventud. Estaba mintiendo. Dios Todopoderoso tranquilamente le hubiera dicho mentiroso. Porque un mandamiento es no mentirás. Pero Jesús seguía escuchándolo. Nos estaba enseñando Jesús cómo aquella persona que no conoce la palabra de Dios, cómo aquella persona que no estudia la palabra de Dios, tiene muchas formas de justificarse. Se justifica. Por eso dice, lo he guardado todo. ¿Qué más me falta? ¿Qué tal esa? Miren, hermanos, ¿qué más me falta? Miren, hermano, Dios Todopoderoso lo seguía viendo. Cómo las personas, hermano, son perversos, son malos, son pecadores.
Y todavía dicen Dios, Dios mío, ayúdame. Miren, hermano. El hechicero, la hechicera, el brujo, la bruja, aquellos que se dedican a hacer daño, aquellas personas que les gusta ser pleitistas, problemáticas, causando problemas de todo y de nada, aquellas personas que no les gusta dar, solamente quieren recibir, como esta persona que estamos viendo en el capítulo 19 de Mateo. Les gusta recibir, pero no dar. Por eso Dios Todopoderoso nos está enseñando que muchos desean tener la vida eterna. Muchos quieren tener vida eterna. Quieren estar en el reino de los cielos. Quieren estar con Jesús. Pero aquí en esta tierra lo niegan, lo rechazan, hacen acciones contrarias a su palabra, hacen acciones contrarias a las escrituras o al evangelio, pero quieren. Por eso, bien claramente, la palabra de Dios dice que el mundo los encegueció, tienen embotado su mente, no comprenden. Eso está escrito en Mateo capítulo 13, versículo 15. Mateo 13, capítulo 13, versículo 15. Porque el corazón de este pueblo está engrosado o está embotado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, porque no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan y yo los ame. Es decir, el incrédulo no quiere ver, no quiere oír, no quiere entender. Es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. No quieren ver, no quieren oír, no quieren entender. Peor, no quieren convertirse, es decir, no quieren estar, no quieren creer en Jesús, no quieren confiar en Jesús. Y quieren ser sanados. Pero si no creen, no confían, ¿cómo Dios los puede sanar? Hay varias respuestas. Por misericordia, sí. Pero no se olviden, el Señor les dice, ahora estás sano, no peques más. Eso ha sido por misericordia. Y a otro que le dice, estás sano, anda, ve, estás salvo. Mire cómo dice el Señor. Diferente con la persona que cree, que confía en Jesús. Mateo 19, 21, ¿qué dice? Le dice Jesús, miren, si quieres ser perfecto, la palabra perfecto, le estaba diciendo, oye, recapacita. Tú no me crees, tú no confías en mí, eso le estaba diciendo Jesús. ¿Y a cuántas veces, hermano, hermana, desde Caín hasta ahora, Jesús constantemente les ha hablado? A toda la humanidad que crean en Jesús, que confían en Jesús. Constantemente les ha hablado de una y de mil maneras para que el ser humano crea en Jesús y que confíe en Jesús. Y aquí le dice, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme.
De la misma manera, Jesús con amor le ha dicho claramente: tú has mentido. En todo lo que me has dicho, maestro bueno, no me has reconocido como Dios. Y tú estabas queriendo burlarte o engañarme al decirme bueno. Y más aún, todavía decías que tú quieres hacer algo. Es decir, por tus propias fuerzas quieres tener el reino de los cielos. Me has apartado. Es lo que está diciendo Jesús. Eso es lo que le estaba diciendo al incrédulo. Tú que eres incrédulo, piensas que con tus obras, con lo que relaciones aquí en la tierra, con tus acciones, con llegar a ser, tener dinero, tener riquezas, o tener fama, o tener éxito, de la misma manera tú vas a alcanzar el reino de los cielos. Eso jamás va a suceder. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Pero miren, hermanos, en el texto, cuando usted lea, lo hace con amor grande y con misericordia. Es decir, Jesús estaba dando a entender que tienen tiempo en esta tierra los incrédulos. Tienen tiempo para cambiar. Ese incrédulo, ese idólatra, ese hechicero, ese brujo, bruja, o ese asesino, o ese criminal, lo que sea, tiene tiempo para cambiar aquí en la tierra. Pero no es ese tiempo cuando diga, bueno, yo cuando me muera tengo mis 10 segundos locos y en mis 10 segundos me voy a arrepentir. Eso es un engaño. Eso es un engaño que algunos religiosos y mensajeros han enseñado, que en el último momento que se arrepienta, ya se va a ir al reino de los cielos. Y no es así. No es así. Porque por miedo a la muerte, por miedo a lo desconocido, por miedo a no ir por lo que se enteró alguna vez de que hay un lago de fuego, por miedo a no llegar a ese lugar, ese rato dicen los 10 segundos, me arrepiento, reconozco a Jesús como mi Dios, único y verdadero. Y cierra los ojos, se muere. Y él piensa que está salvo, y no es así. No es así. Por eso el Señor con tanto amor le está diciendo al incrédulo que tiene tiempo. Y tiene que hacerlo ya. Es lo que le está diciendo. Cambia, ahorita cambia, ya que vos has venido a hablarme. Ya que vos estás hablando de Dios, estás hablando de cómo llegar a tener la vida eterna. Estás hablando de mandamientos, cumplir o no cumplir los mandamientos. Es decir, estás hablando algunas cositas así separadas de la palabra de Dios. Pues bien, si tú estás hablando, Dios Todopoderoso le está hablando con amor al incrédulo. Y le está diciendo que cambie, que se arrepienta. Pero hay muchos incrédulos que no quieren entender eso. Por eso Dios le dice, muy bien, para que seas perfecto, ya vas a ser perfecto. Tanto que quieres vos llegar al éxito, a la fama, etcétera, como has llegado supuestamente a las riquezas. Muy bien, ahora vas a ser perfecto. Vende todo, listo. Miren, hermanos,
le dijo que se deshaga de todo. Bien claramente le dice, y dale a los pobres. Y la respuesta le dice, tendrás tesoro en el cielo. Miren, hermanos, vende todo, entrega a los pobres, eso te dice claramente que tendrás tesoros en los cielos. Nada más, por si acaso. Eso le estaba diciendo, vende todo y tendrás riqueza en los cielos. Eso le estaba diciendo. Entregale a los pobres y vas a tener riqueza en los cielos. Como tienes riqueza aquí en la tierra y vos estás buscando también tener riqueza en los cielos, pues bien, vendelo todo de aquí. Lo que tienes en esta tierra y vas a tener riqueza en los cielos. Es la primera que le dice Jesús al incrédulo. Y después Jesús agrega, ven, es decir, ven a mí. Segundo paso. Es decir, el incrédulo tiene que ir donde Jesús. El incrédulo primero tiene que dejar toda esa incredulidad. Es lo que tiene que hacer el incrédulo. Tiene que dejar toda esa incredulidad. Luego tiene que venir donde Jesús. Miren, hermano. Es decir, tiene que acercarse a Jesús, reconocerlo como Dios único y verdadero. Y el tercer paso, sígueme. Ahí está. Por eso eso es un engaño de los 10 segundos locos para que uno cuando esté muriendo, el incrédulo esté muriendo y se arrepienta de sus 10 segundos locos. No es así. La palabra dice, sígueme. La palabra de Dios es, primero hay que dejar toda la incredulidad. El segundo paso es, hay que ir donde Jesús, reconociendo que Jesús es Dios único y verdadero, Dios todopoderoso. Jesús es Dios todopoderoso. Ahí está, ven a Jesús. Sígueme. Ahora sí, cumple la doctrina de Jesús con la fe de Jesús. La palabra de Dios es bien clara para el incrédulo y por cualquier persona. Uno dirá, yo me salvé porque soy cristiano. Estoy libre. Primero empiece a ponerse a cuentas con el Señor. ¿Qué es lo que le jala a usted? Su trabajo, su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas, lo que tiene, su salario, los ingresos que usted tiene. ¿De qué depende? Eso le está diciendo el Señor. ¿De qué dependes? Dependes de tu papá, de tu mamá, dependes de tu esposo, de tu esposa, dependes de tus hijos, de tus hijas, dependes de ti mismo. Dependes de los ingresos que recibes, del dinero que tienes, de los bienes que tienes. Dependes de tu capacidad, de tu inteligencia, de la profesión, del negocio, de la empresa que tú tienes. En otras palabras, Jesús le está diciendo a los incrédulos, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Es lo que está diciendo. Tu Dios es el trabajo. Tu Dios es tu esposa, tus padres, tus hijos, tus bienes, tus riquezas. ¿Quién es tu Dios? Bien claramente está hablando el Señor.
Por eso el amor al mamón, es decir, a las riquezas, los éxitos, la fama, el ser reconocido por el mundo, es lo que le tiene embotado, ciego, sordo, mudo, sin entendimiento. Así está el incrédulo. Así está el incrédulo. Nos referimos incrédulo a la persona que no cree ni confía en Jesús. No cree que es Jesús, que Jesús es Dios Todopoderoso. Menos aún confía que Jesús es Dios Todopoderoso. Pero al escuchar al incrédulo la palabra de Dios, le causa, mire, ¿qué es lo que le causa? Ira, contienda, tristeza, melancolía, depresión. Mire, el incrédulo, al no cambiar, pero al escuchar la palabra de Dios, le causa ira. Por eso, hermano, hermana, hay países, hermanos, cuando uno habla y dice Jesús es Dios, ese rato lo apedrean, le cortan el cuello, lo golpean, lo corretean, lo apalean. Miren, les causa ira, contienda, pelea, no quiero escuchar, no quiero, contienda. Tristeza, otros se vuelven tristes, será, no será. Melancolía, andan así, divagando. Depresión, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Miren, hermanos, tantas cosas y no quieren reconocer que Jesús es Dios. Pero tienen todas esas reacciones. Todas esas reacciones. Y continúa en el lodo cenagoso del pecado. Para él imposible de salir, pues su deleite está ahí. Es decir, ellos quieren seguir en el pecado. Quieren seguir estando en el pecado. Por eso en Mateo capítulo 19, versículo 22, que dice, y oyendo el joven esta palabra, que dice, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Por eso, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios hace que el incrédulo se irrite, tenga ira, tenga contienda, o tenga tristeza, como ha pasado con este hombre tan rico que se vuelve triste. ¿Qué tal esa? Quiere tener la vida eterna, y Dios le dice claramente, venderlo todo y dale a los pobres y tendrás riqueza en los cielos. No entendió nada. Claro, porque la mente lo tiene embotada. No entendió, no comprendió. Y este hombre se vuelve triste, melancólico, depresivo. Miren, hermanos, queriendo alcanzar el reino de Dios o tener la vida eterna con esfuerzo propio, comparando con las actividades terrenales. Por eso, hermano, la palabra de Dios hace que a muchas personas que no conocen a Jesús se enfurecen, se entristecen. Pero aquellos que cambian, se corrigen y lo buscan a Jesús, se alegran. Se alegran.
Miren, hermanos, Naamán, cuando no conoció a Jesús, no conoció a Dios Todopoderoso, se retiró enfurecido. Son las primeras reacciones. El joven rico, el que estamos leyendo en este caso, se retiró triste. Pero Zaqueo recibió a Cristo gozoso. ¿Por qué hablamos de Zaqueo? Porque cuando Jesús le dijo a Zaqueo, 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 vamos a ir a tu casa a comer. Y él se sintió feliz, gozoso. Pero cuando entró Jesús, no le dijo nada a Zaqueo. Ni Zaqueo tampoco le dijo a Jesús. Solamente miró. Entonces, cuando él entendió que Jesús estaba ahí, entendió esto perfectamente cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero entendió más antes que no podía dañar. Claramente entendió. Por eso Zaqueo dijo, muy bien he dicho. La mitad de mis bienes los doy a los pobres. Listo. Miren, todo lo que yo tengo, la mitad voy a dar a todos los pobres. ¿Qué más dijo? Y a los que he engañado, miren, y a los que he engañado, les voy a devolver 4 veces. Si él ha engañado a un boliviano, va a devolverle 4 bolivianos. En total, ¿cuánto le dio? 5 bolivianos. Y si usted lo vuelve eso en porcentaje, es el otro 50% que él tenía Zaqueo. Es decir, 50% para los pobres y 50% a aquellos que había engañado. Total, se quedó en 0. Cumplió la palabra de Dios. Vendió todo aquí. Entregó a los pobres. Agarró a aquellos que han engañado. Les restituyó el engaño 4 veces. Cumplió la palabra de Dios. Y es rico en el reino de Dios. Luego cumplió al decir, ven. Es decir, Zaqueo fue donde Jesús. Lo reconoció como Dios Todopoderoso. Y cumplió lo que dijo, sígueme. Sígueme. Es decir, tiene que predicar, estudiar la palabra, enseñar a otros. No es los 10 segundos locos de arrepentimiento. Tiene que hacer buenas obras. Y las buenas obras es el cumplimiento de los mandamientos de Dios, desde Génesis hasta Revelaciones. La respuesta está en Zaqueo a lo que el incrédulo, estaba diciendo, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Entiende, hermano, hermana, cómo Dios Todopoderoso al incrédulo le habló con tanto amor y misericordia, diciéndole a él que todo lo que él estaba hablando estaba mintiendo.
Y que todavía Dios Todopoderoso le dice, tú me estás mintiendo, pero te doy otra oportunidad más. Vende todo. Dalo a los pobres. Ven y sígueme. ¿Cuál ha sido la reacción de este incrédulo? Su tristeza. ¿Qué tal esa? Queriendo hacerse la víctima. Pobrecito. No puedo deshacerme de mis riquezas. No era eso. Él no quería dejar su orgullo, su soberbia, su altivez. Es lo que no quería dejar. No es que no quería dejar las riquezas. No quería dejar la incredulidad. No quería dejar la soberbia. Lo rebelde que él era. No quería dejarlo. Es eso lo que él no quería. Por eso, hermano, hermana, cuando nosotros vemos, cuando usted lea de Zaqueo, la respuesta está ahí, con referencia a lo que está escrito. Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta el versículo 22, donde él dijo, primero vino bien bonachón, seguro de sí mismo, ya que ha alcanzado a mover la cúspide en esta tierra, y ahora se estaba yendo triste. ¿Qué tal eso? Miren, hermanos, el incrédulo es rico de su incredulidad, de su soberbia, de lo rebelde que es él. Dese cuenta. Por eso Jesús les dice, pero ya no a él, ya no al incrédulo. Ahora Jesús se refiere a los creyentes. Jesús se refiere a los creyentes que les dice, de cierto te digo, que el rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Eso está en el verso 23. Difícilmente entrará en el reino de los cielos. El soberbio, el incrédulo, el rebelde, el que rechaza a Dios, el que rechaza que Jesús es Dios, difícilmente entrará en el reino de los cielos. Entienda, puede tener usted en esta tierra lo que usted le dé la gana. Puede ser como este incrédulo rico. Puede tener mucho dinero. Puede tener mucha sabiduría. Puede tener en esta tierra. Puede ser reconocido. Puede ser nombrado año tras año, siglo tras siglo. Pueden hablar muchas personas de usted cuando usted ya esté muerto todavía. Lo pueden alabar constantemente. Pueden utilizar sus palabras para llevarlos como ejemplo, como sea, como guía, como norte. Pero no va a llegar a tener la vida eterna. Miren, hermano. Dios Todopoderoso con tanto amor le habló al incrédulo. No lo refutó uno. Toda la palabra que hablaba esta persona, este incrédulo, con la fama y la riqueza que tenía, Dios en ningún momento le dijo mentiroso. Dios quería enseñarnos a todos nosotros
que el ser humano llega a tener riquezas de diferentes maneras. Tiene riquezas económicas, riquezas políticas, riquezas materiales. Tiene riquezas intelectuales, riquezas manuales. Es decir, con sus manos hacen maravillas, lo que muchos no pueden alcanzar. Riquezas de labia. Pueden hablar, convencer a muchas personas. Puede tener 1 millón de seguidores o mucho más. Dios Todopoderoso estaba enseñando las formas de riquezas, que no solamente se refería a una riqueza económica. Por eso hay que entender. Hay que comprender, hermano, hermana. Dios Todopoderoso estaba hablando de las múltiples formas de lo que se llama riqueza. Con un solo objetivo: que el incrédulo cambie y deje la incredulidad, porque aunque no parezca, la incredulidad puede llegar a ser una riqueza. Cambie y se convierta y busque a Jesús y lo reconozca como su único Dios, único y verdadero. Dios Todopoderoso, Jesús. Es lo que estaba enseñando. Por eso que le dice en el verso 23 que el rico difícilmente estará en el reino de los cielos. Bien claramente le dice. Y en el verso 24 que dice: mas te digo que más liviano, es decir, es más fácil, es pasar un cable, es decir, una maroma o una soga gruesa o un camello por el ojo de una aguja, que el rico entrar en el reino de Dios. En otras palabras, si usted agarra una aguja y usted tiene una soga gruesa, el Señor dice que eso es más fácil, que pase por el ojo de la aguja, que un rico o que el rico entrar en el reino de Dios. Está diciendo el rico, no dice un rico. Por eso entienda la palabra de riqueza, hermano. La riqueza, aquellos que adoran al mamón, es solamente dinero, 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 oro, plata y demás cosas. Bienes. Pero hay otros que tienen riqueza intelectual, sabiduría. Otros que tienen las manos, hacen maravillas con las manos. Otros con cualquier parte del cuerpo. Como nos dicen los futbolistas, usan los pies y son ricos. Miren, hermano, la palabra del Señor enseñó hasta aquí el tipo de forma del incrédulo, de sus riquezas. Otros, los mismos incrédulos, también justifican y dicen: actualmente muchos se convierten al cristianismo porque consideran que se enriquecerán, porque el ser rico significa estar con Dios. Ahí está. Miren lo que están diciendo:
Cambiaron la definición de próspero, que es espiritual, con riquezas, que es material. Jesús dijo, sé rico en los cielos. Cumple la doctrina de Jesús, con la fe de Jesús, y tendrás riquezas en el cielo, tendrás vida eterna. Miren, hermanos, ha habido muchas religiones que han señalado, que enseñaban, las riquezas significan la aprobación de Dios. Es decir, vos eres rico, eres bendecido. ¿Qué tal esa? Vos tienes 40 aviones, 50 vehículos, tienes una mansión grande, hucha. Qué bien, oye. Estás con Dios. No es así. Aquí mismo nos está enseñando la palabra de Dios. Al incrédulo Dios le ha dicho, vende y serás rico en los cielos. Vende y entrega a todos los pobres. Todo lo que tienes, vendelo y entrega a los pobres y serás rico en el reino de los cielos. Es bien claro, lo está diciendo Dios. Ven y sígueme. 3 puntos que le dijo al incrédulo, al que tenía riquezas de diferentes naturalezas. Él se fue triste. Pero Dios Todopoderoso nos habla de Zaqueo. Dios Todopoderoso nos dice cómo era Zaqueo. Zaqueo era el otro igualito que él, otro rico. Se ha hecho sus riquezas con corrupción, con engaño y demás otras cosas, con mentiras y demás cosas, con incumplir los mandamientos. Pero cuando Jesús estuvo con Zaqueo, usted ya escuchó. Cambió completamente y cumplió lo que Dios dice en su palabra. Da todo a los pobres, le dijo. Pero oiga, ven. Es decir, tienes que reconocer a Jesús, que es Dios. Sígueme. Tienes que cumplir sus mandamientos. En otras palabras, no es aquí agarrar a una persona y dice, bueno, yo soy rico, a ver, voy a vender todo lo que tengo, o aquella persona que no es ni rico ni pobre, agarre y venda toda su casa, sus bienes, lo que tenga, y entrega a los pobres. Oiga, lo está haciendo por su propia cuenta, porque no ha reconocido a Jesús como Dios. Está cometiendo un error. Mientras usted no reconozca a Jesús como su Dios único y verdadero, como su Salvador, mientras usted no cumpla los mandamientos de Dios, que son desde Génesis hasta Revelaciones, es en vano que usted pueda vender todo lo que tenga y entregar a los pobres. Porque está haciendo su voluntad de usted, no está haciendo la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Jesús son espada, es fuego, es martillo. La palabra de Jesús no es un algodón. Aquellos que no tienen el Espíritu Santo les causa temor, considerando que es insuficiente todo lo que hicieron. Creer en Jesús, confiar en Jesús y obedecer lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Por eso muchos hermanos, muchos quisieron aprovecharse de la palabra de Dios. Dios les dijo claramente, el obrero es digno de su salario. Muy bien, empezaron a predicar, empezaron a evangelizar, empezaron a hacer muchas cosas, pero se enriquecieron solitos.
Nada más hicieron. No hicieron lo que Dios les dijo. Y siguen predicando y siguen llenándose. Es problema de ellos. Es problema de ellos. No es el problema del hijo y la hija de Dios. Es como el incrédulo. Al incrédulo se le explica la palabra de Dios, no quiere, reacciona, se irrita, se enoja, entra en contienda. Entonces uno se retira. Nada más hace. Igual se le dice a aquellos que son pastores, líderes, se les dice que no cometan esos errores de enriquecerse a costa o entre comillas, le llamaremos por el evangelio que ellos están realizando, que ellos dicen que están sanando, que ellos dicen que están curando, ellos son los curadores, los que sanan, los que dicen que si tienes al Espíritu Santo o no lo tienes. O esos que te dicen que tienes que estudiar para ser pastor. Exigencias que no existen en la palabra de Dios. Requisitos que ponen, que no están escritos en la palabra de Dios. Que tienes que estar bajo una cobertura de una iglesia mayor. Averigüen cuál es la iglesia mayor. No la iglesia, la denominación mayor. Para que usted sepa, son aquellos que dicen pare de sufrir a nivel mundial, por si acaso. Entonces, hermano, hermana, Dios Todopoderoso está aclarándole a usted cómo tiene que ser. ¿Cómo usted quiere tener la vida eterna? No es con sus fuerzas. No es como decir yo cumplo, mintiendo. Muchos dicen yo cumplo los mandamientos, oye, y solamente quieren hablar de 10 y no son 10. Los mandamientos de Dios no son 10, oiga, son desde Génesis hasta Revelaciones. Y la palabra de Dios lo ha resumido en 2. Dios mismo dijo, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es similar al otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Listo. Estás cerca a la vida eterna. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso depender de Jesús, obedecer sus mandamientos, confiar que Jesús es amor y misericordia, ratifica que Jesús es bueno. Ahora comprendes que es por gracia, eres salvo. Lo contrario es espanto. Entende. Por gracia eres salvo. Lo contrario, por obras tuyas, es espanto. Te va a dar miedo. No vas a poder cumplir. Entiéndelo. Entonces, la salvación, ¿quién lo puede obtener? Es la pregunta. ¿Quién puede obtener la salvación? Humanamente es difícil, porque nos relacionan la salvación de una forma terrenal, olvidándose que el nacimiento nuevo no fue terrenal. Acuérdese, cuando usted nació de nuevo, no fue terrenal. Oiga, usted tenía ya 30 años, 40 años, 50 años, la edad que tenga, 15 años, 10 años. Oiga, usted ya nació. Y el nacimiento nuevo no es terrenal, es espiritual. La salvación es de la misma manera, es espiritual, es decir, la vida eterna es espiritual, no es terrenal. Si al nacer de nuevo
Usted creó que Jesús, a quien nunca vio, usted cree en Jesús. Usted ha tenido en esta época, por decirle ya de aquí a un mes atrás, la edad que usted haya tenido. Usted ha creído en Jesús. Oye, pero usted nunca lo vio a Jesús. Pero usted cree en Jesús. Usted cree que la palabra de Dios, el Evangelio, los escritos, las escrituras, son de Dios. Y usted lo cree. Usted lo cree. Confió en Jesús, entonces nació de nuevo. De la misma manera es la vida eterna. De la misma manera es la salvación. Es espiritual, no es terrenal. Por eso, cuando las personas no tienen al Espíritu Santo, vienen estas preguntas. Vemos nosotros en Mateo capítulo 19, versículo 25. Sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Miren, cuando uno no tiene al Espíritu Santo, se espanta. ¿Quién no tiene al Espíritu Santo? Es el incrédulo. Por eso se espanta. Llega a tener miedo. ¡Qué difícil es ser salvo! ¿Cómo entonces puedo yo ser salvo? La relación es terrenal al 100%. Mientras que el Señor habla de la forma espiritual al 100%. Entiéndalo. Los discípulos dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Es entendible cuando un creyente solo se queda en creer y no pasó a confiar. Este paso, es decir, confiar, solamente se puede hacer con el Espíritu Santo. Solo con Dios Todopoderoso puedes confiar en Jesús. Por ti solo jamás vas a poder confiar en Jesús. Por eso Jesús les dijo en el verso 26, para los hombres o acerca de los hombres es imposible esto. Mas acerca de Dios todo es posible. Por gracia eres salvo. No es por obras. No es por tus obras. Por eso en el verso 28 que dice, Jesús les dijo, de cierto les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración es el milenio, por si acaso, ¿ya? Se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria. Y ustedes también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Bien claramente, Dios aquí ya los llevó al milenio. Ellos se han asustado. Ellos han llegado a tener temor. Ellos dijeron, la persona incrédula, es decir, la persona que no lo tiene al Espíritu Santo, es la persona que llega a tener temor, llegado en su momento, es decir, cuando está muriéndose el incrédulo. Algunos tienen miedo, no saben dónde van a ir. No saben dónde van a ir. Tienen miedo. Y aquellos que solamente se han quedado en creer y no han hecho el otro paso en confiar en Jesús, creen en Jesús, está muy bien, pero no llegaron a confiar en Jesús.
Cuando no llegaron a confiar en Jesús, también tienen temor, porque no lo tienen al Espíritu Santo. Creen en Jesús es bueno. Confiar en Jesús es mejor. Entiéndanlo. Entonces usted ahora ya ha entendido perfectamente esto, hermano. Lo del incrédulo. El incrédulo que por obras alcanzó la fama en esta tierra. La fama en el mundo. Las riquezas. Conocido. El hombre más rico. El hombre que tiene millones de dólares o de oro o de lo que sea. Ese es el exitoso. Aquel que es muy sabio, muy inteligente, muy capaz en todo. Ese es excelente. Por eso es el error de algunos que cometen. El hijo, la hija de Dios nunca jamás va a ser medido por el éxito o el no éxito. Jamás va a ser medido de esa naturaleza. Aquellos que son reconocidos por las personas que dicen es una excelente persona. O aquellos que dicen, hablan mal de la otra persona. No es eso lo que lo van a reconocer, que es un hijo de Dios. El hijo, la hija de Dios solamente va a ser reconocido aquel que cree en Jesús, que confía en Jesús, que obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí, para usted. Ese va a conocer lo que es la vida eterna. Entiéndalo, hermano. Compréndalo. Dios no le ha dicho a usted, hágase sus cosas y véndalo. Por si acaso. Dios dice en su momento cuándo usted va a tener que vender y darlo a los pobres. Pero en su momento, ahora que es el momento actual, le está diciendo a usted claramente, ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu alma. Cumple este primer mandamiento. Y luego cumple el que sigue. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tendrás la vida eterna. Amén.